Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eric y en esta oportunidad pues voy a grabar unos videos de lo que es electricidad y magnetismo, empezando obviamente por la parte de electricidad y en específico el video va a tratar sobre lo que es corriente eléctrica, ¿ok? Eh, Me agradaría pues que antes de comenzar el video se suscriban y le den like al video para así pues sacar más videos de estos y motivarme para mejorar cada día, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, pues vamos a empezar con el video. Espero pues que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Un saludo para unos colegas del grupo Experience, que es también pues ellos son los que me han motivado a hacer estos videos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, bueno, para empezar, ¿no? Vamos a hacer unos videos, o este video al menos lo vamos a destinar a lo que es corriente eléctrica. Correcto, vamos a destinar a lo que es corriente eléctrica. Eh, y pues vamos a darle inicio al tema en sí, ¿no? Todos sabemos pues que la corriente eléctrica se va a producir cuando tú tengas un conjunto de cargas y estas cargas pues las traslades de una región a otra en un cierto intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces a eso nosotros le vamos a llamar corriente eléctrica. Pero antes de eso pues vamos a centrarnos en la idea de cómo se origina la corriente eléctrica, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando tú tienes un conductor, este es un conductor, por ejemplo, metálico, ¿ok? Este es un conductor, y dentro de este conductor tienes electrones, ¿no? Tienes electrones por aquí, vamos a ponerlos por aquí, los electrones son electrones, o son partículas cargadas, iones también pueden ser. Nosotros sabemos que si este conductor, o sabemos, ¿no? por electrostática, que el campo eléctrico dentro del conductor, ¿cuánto es? El campo eléctrico dentro del conductor siempre va a ser cero, ¿no? Eso lo sabemos por electrostática. El campo eléctrico dentro del conductor es cero. Entonces, ¿esto qué va a significar? Si el campo dentro del conductor eléctrico es cero, va a significar que estos electrones, ¿no? Estas partículas con carga dentro del conductor, no es que se encuentren estáticas, sino que se encuentran, digamos, haciendo un movimiento caótico, ¿ok? Pero, digamos, no van a seguir una dirección, sino van a seguir múltiples direcciones aleatorias, se le denomina esto. ¿Está bien? Van a seguir direcciones aleatorias y es por eso que se dice que dentro de este conductor no va a haber corriente si el campo eléctrico es cero debido a las múltiples trayectorias de estas partículas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de lo que está pasando dentro del conductor y vemos, por ejemplo, tenemos una partícula aquí, ¿ok? Y, por ejemplo, esto de acá es pues a nivel, vamos a poner acá, pues vamos a poner a nivel cuántico, ¿no? A nivel atómico vamos a ponerle. ¿Okay? ¿Qué sucede a nivel atómico dentro del conductor? Pues nosotros podemos tener aquí una partícula y dentro del conductor esta partícula se encuentra en un movimiento, ¿ok? Totalmente, a eso se le dice movimiento caótico. ¿Está bien? O movimiento pues al azar, ¿no? Movimiento, digamos, ¿cómo podemos ponerle? Movimiento aleatorio, ¿no? Movimiento aleatorio, porque, digamos, la trayectoria de esta partícula que se está moviendo dentro del conductor, recuerda que eso está ocurriendo dentro del conductor, es aleatorio, o sea, no hay un patrón definido, ¿correcto? Ya, eso es lo que está pasando dentro del conductor. Entonces, y esto es para una partícula, o sea que dentro de este conductor hay miles, millones, ¿no? Billones de partículas que se están moviendo de forma caótica.
porque el campo eléctrico es cero, pues. ¿Qué pasaría si el campo eléctrico ya no es cero? Bueno, si el campo eléctrico ya no es cero, estas partículas van a experimentar una variación de la posición que ahorita lo voy a mostrar. Entonces, vamos a poner aquí, pues, vamos a poner aquí punto 1, aquí vamos a poner punto 2, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que cuando el campo eléctrico es igual a 0, entonces, ¿no? El desplazamiento de estas partículas, de esa partícula, estaría dado pues de P2 menos P sub 1. ¿Está bien? Ese es el desplazamiento. Y tú ya sabes pues que el desplazamiento de una partícula está dado por este vector, ¿no? Es un ejemplo en un intervalo de tiempo, recuerdo. Entonces aquí sería, este de acá sería el vector, digamos, desplazamiento cuando el campo es cero, ¿no? Esto de acá sería. ¿Se entiende? Ya, correcto. Entonces, pero ¿qué pasaría ahora si el campo ya no es cero, sino el campo es distinto de cero? ¿Qué va a pasar dentro del conductor? Entonces aquí empiezan a cambiar las cosas, pues, porque cuando el campo es distinto de cero, vamos a cortar esto. Vamos a ponerlo más pequeño para poder hacer el costado, ¿no? Sería cuando el campo es cero, que vamos a poner cuando el campo ya no es cero. Entonces, lo que ocurre cuando el campo, mejor dicho, cuando va a existir una región, un campo dentro de este conductor, esas partículas van a sentirse, digamos, afectadas por este campo. ¿Entiendes? O sea, si acá nosotros tenemos una partícula, por ejemplo, y nosotros le introducimos un campo, por ejemplo, hacia allá, o sea, dentro de este conductor va a haber un campo, es un ejemplo, ¿no? Un campo hacia allá. Entonces nosotros ya sabemos que por electrostática, ¿no? Si el campo está hacia allá, la fuerza que va a experimentar esta partícula negativa, que en este caso le he puesto, va a ser hacia allá. Esta sería la fuerza, ¿verdad? Eso supongo que ya lo saben, porque él se mueve en sentido contrario, ¿no? Entonces aquí el campo eléctrico dentro del conductor va a ser distinto de cero, pues. Entonces la partícula aquí sí va a experimentar una fuerza debido a este campo, ¿correcto? ¿Y cuándo se va a crear el campo eléctrico dentro de un conductor? Eso es cuando lo conectes a una batería, ¿no? Y jale todo el cable, pues experimente un campo y los electrones empiecen a fluir. Esa explicación ya se viene más adelante. Pero por el momento esto es lo importante, ¿no? Cuando exista campo va a haber una fuerza que jale a las partículas, y cuando no exista campo, las partículas van a estar pues moviéndose aleatoriamente. Acá también va a existir un movimiento aleatorio, ¿está bien? Pero la diferencia es que, digamos, ¿no? En este mismo punto, esta misma partícula ahora está afectada por este campo. Entonces el movimiento, en este caso, pues también vendría a ser aleatorio, ¿ok? Digamos así. Pero la diferencia es que ahora ya no va a caer aquí, sino va a caer, digamos, en un punto acá, que nosotros le vamos a llamar P2'. ¿Se entiende? Vamos a llamarle punto 2. Vamos a borrar esto. ¿Se entiende? Entonces, aquí también habría un vector, ¿no? Un vector. Y a este vector, pues si a este le llamamos R0, a este vamos a llamarle R1, ¿no? Entonces, ¿no? por vectores vamos a tener aquí un vectorcito, ¿está bien? Que se estaría formando de esta forma, que vendría a ser la variación de los vectores P. Una diferencia de vectores, ¿verdad? Entonces, cuando el campo eléctrico ya no va a ser cero, ya no sea cero, entonces nosotros vamos a tener un vector R1, y este R1 pues debe estar dada por el P2' menos el P1. Tomamos el módulo, ¿ok? Tomamos el módulo de, digamos, de esta delta de P, ¿no? Porque este delta de P se está originando por la diferencia de trayectorias que existe cuando no hay un campo y cuando está el campo presente. Recuérdalo, las trayectorias son al azar en ambos casos, solo que
cuando exista, digamos, campo eléctrico, va a aparecer un desplazamiento. Entonces, de estas dos conclusiones, nosotros decimos que va a existir una variación del vector P, ¿no? Este es un vector, recuerda, y nosotros, pues, a nosotros no nos va a interesar, digamos, la dirección del vector. Le sacamos módulo, y esto de acá, ¿no? Estaría dada por una, como es una distancia, quiere decir que esto está dado por una velocidad, por un tiempo. ¿Está bien? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar desplazamiento neto. Desplazamiento neto, ¿no? En este caso, desplazamiento neto a lo largo de un conductor, porque esto está ocurriendo dentro de un conductor, recuérdalo. Y a esta V, en realidad se le llama VD, nosotros le vamos a llamar velocidad de deriva. Velocidad de deriva, o algunos autores también le dicen velocidad de arrastre. Ok, entonces ya tenemos la velocidad de deriva, ya tenemos el desplazamiento neto, que es esto de acá, debido a la presencia de campo. Ok, espero que se esté entendiendo. Entonces esto es lo que va a suceder dentro de pues un conductor, ¿no? En este caso estamos hablando dentro de un conductor. Entonces, esos electrones, ¿no? Dentro del conductor, como te acabo de decir, se están moviendo en muchas direcciones. Pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué aquí se dice que la corriente es cero y aquí no, si aquí también se está moviendo? O sea, aquí, digamos, existe corriente, ¿no? Vamos a poner acá, existe intensidad, ¿no? Intensidad de corriente. Pero en este caso no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia si en ambos casos se está, digamos, está fluyendo, están moviéndose los electrones? Bueno, lo que ocurre es que aquí, como los electrones están, digamos, en direcciones caóticas, en múltiples direcciones, pero estos electrones, digamos, no son afectados por un campo, entonces esos electrones se van a neutralizar con otras partículas que están dentro de este mismo conductor. Por ejemplo, con otras cargas positivas, con iones positivos que están dentro de este conductor. Se van a neutralizar. ¿Se entiende? Entonces, es por eso que aquí no existe carga, porque no hay un flujo neto, sino se están neutralizando. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros creamos ya un campo, entonces este campo va a hacer que los electrones, digamos, si bien es cierto, se va a mantener la trayectoria caótica, estos electrones ya van a empezar, digamos, a moverse desde digamos, de la posición donde deberían estar para que sean, digamos, la carga neta sea, digamos, neutra, para que no haya carga. Con el campo ya van a experimentar un movimiento, ¿entiendes? Entonces, este movimiento que experimentan los electrones es lo que va a crear la corriente. Entonces, aquí no hay corriente, digamos, porque no hay digamos, desplazamiento. Pero aquí sí va a haber corriente, porque ya se va a originar un desplazamiento. Y nosotros sabemos que la corriente eléctrica se origina cuando hacemos que las cargas se desplacen de un punto a otro en un diferencial de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eso es pues lo que hace que se origine la corriente. Ahora, ¿no? ¿Y por qué el movimiento dentro de estos materiales es caótico? Bueno, lo que sucede es que el electrón, ¿no? El electrón mantiene su trayectoria, todos lo sabemos, constante. Pero hay veces en las que estos electrones, van a chocar con, digamos, con compuestos que están dentro del conductor. ¿Se entiende? Van a chocar con iones, van a chocar con otros tipos de átomos. Y al chocar, ¿no? Al chocar con algo, va a existir un rebote, va a existir un choque. Entonces, justamente al existir este choque, es que los electrones van a cambiar sus posiciones, ¿no? Porque sabemos que dentro de un conductor no es conductor puro. Sabemos que el conductor siempre va a tener, digamos, impurezas, va a tener ¿no? otros materiales que hagan que el funcionamiento no sea óptimo. Entonces, por eso
que el movimiento pues es de esta forma y no es lineal, ¿no? Ya en la práctica pues asumimos que es lineal, pero desde el punto de vista físico no lo es, pues, ¿no? Entonces esto se da pues de esta manera. Otro punto a tener en cuenta es que los electrones, nosotros sabemos que la velocidad de un electrón, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Es una velocidad muy elevada, ¿ok? Es una velocidad muy elevada. En promedio, pues 10 a la 6 metros entre segundo. Esa es la velocidad del electrón. Esa es la velocidad a la cual estos señores se desplazan a lo largo de estas trayectorias. Pero la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva, que es esta, es una velocidad por si acaso muy lenta, ¿ya? Es aproximadamente 10 a la menos 4 metros entre segundo. Ahora, ahí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando uno active el interruptor de un foco, por ejemplo, este prende inmediatamente y no sea tan lento, ¿no? Porque esta velocidad sabemos que es casi 1 milímetro por segundo, o sea, es más lento que un caracol. ¿Cuál es digamos, el sentido, ¿no? Que haga que el foco encienda tan rápido? Bueno, es que lo que sucede es que no es un solo electrón. O sea, esta distancia de deriva es de un electrón, este es de otro electrón, de otro electrón, de otro electrón, de otro electrón. Y como sabemos que en un conductor hay millones de electrones, millones de moles de electrones, y digamos, cuando tú tienes, por ejemplo, ¿no? Esto vamos a suponer que es un circuito, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Esta es una fuente, más menos. Este es un fluorescente. ¿Ok? Nosotros sabemos que cuando... Este es un fluorescente, ¿eh? ¿Cómo es posible que cuando tú... Este es un switch, el interruptor. ¿Cómo es posible que tú cuando cierres este interruptor, este foco encienda en segundos? La cuestión es muy sencilla. Cuando tú cierras el switch, el campo eléctrico va a estar presente en todo esto. O sea, el campo eléctrico viaja a la velocidad de la luz, va a estar presente en todo esto. Entonces, como en cada pedacito del conductor hay casi infinitos electrones, son muchos, entonces cada electrón va a cumplir su rol de moverse una distancia muy pequeña, ¿no? A esta velocidad. Pero como son muchos, entonces la unión hace la fuerza. Como son muchos electrones, todos automáticamente van a hacer que la energía llegue en unas fracciones de segundo hasta pues el fluorescente. Vamos a poner aquí flujo de corriente. Ya sabemos que es corriente eléctrica. Nosotros sabemos que en un conductor, por ejemplo, vamos a poner esto. Este es un conductor. ¿Ok? Nosotros sabemos que dentro de este conductor, vamos a poner aquí que es un conductor. ¿Ya? Sabemos que dentro de este conductor, el campo eléctrico, para que pueda trasladar a un electrón, por ejemplo, este electrón, para poder moverse de un punto a otro, ¿no? Como un electrón negativo, vamos a poner pues el campo eléctrico hacia atrás, entonces la fuerza tiene que estar hacia adelante, ¿no? Sabemos que acá existe fuerza, existe distancia. Al existir estos dos va a existir trabajo, ¿verdad? Va a existir energía. Entonces, cuando los electrones son trasladados de un punto a otro, se trasladan con cierta energía, ¿verdad? Entonces, estos señores, pues no todo es color de rosa, lo sabemos. Van a haber, como expliqué hace un rato, choques con otras partículas que están estáticas, ¿no? Como por ejemplo iones. Entonces, por ejemplo, supongamos que este electrón, aquí hay un ion, carga positiva, por ejemplo. Es un ion estático, sabemos que algunos iones no se pueden mover. Entonces, cuando se da la colisión y estos dos pues chocan, ¿no? Este señor no se mueve, pero
va a experimentar algo que ustedes conocen como movimiento armónico, o sea, una vibración. Y no es solo uno, son miles los que empiezan a vibrar, ¿verdad? Esto es debido a la estructura cristalina del conductor. Por ejemplo, el cobre, estructura enlace metálico, ¿no? Forman estructuras cristalinas y pues estos, cuando experimentan choques de otras partículas, empieza el movimiento oscilatorio. ¿Se entiende? Entonces, el movimiento oscilatorio no es otra cosa que el desplazamiento de sus posiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, justamente esto de acá, cuando se da esto, se experimenta un cambio de energía. La energía que se les añade a estos señores pasa a ser parte de la energía de vibración de estos iones. Entonces, como estos señores elevan su energía y empiezan a vibrar, lo que se experimenta aquí es algo que incomoda a muchos bastante, que es un aumento de temperatura. ¿Se entiende? O sea, la temperatura va a aumentar debido a estas vibraciones que se dan a nivel a nivel atómico dentro de los conductores, pues. Este aumento de temperatura es positivo, a veces es malo. Por ejemplo, a un tostador le va a convenir mucho, porque el tostador, pues, para que pueda cumplir bien sus labores, tiene que estar caliente. Pero, por ejemplo, esto de acá no es beneficioso, por ejemplo, cuando se trata de tu celular o de tu televisión. ¿Por qué? Porque simplemente pues sabemos que el calentamiento afecta en gran medida a los dispositivos electrónicos. Afecta su rendimiento, su consumo de batería, ¿no? Su consumo de energía eléctrica. Entonces, desde el punto de vista del artefacto electrónico que esté usando esto, para decir si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ahí empieza pues la teoría ¿no? de reducir potencia, de reducir consumo, ¿no? Para maximizar, digamos, rendimiento y disminuir pues el calentamiento de una batería, ¿no? De un artefacto que usa energía eléctrica. ¿Está bien? Bueno, entonces las partículas en movimiento también nosotros sabemos que pueden ser, no siempre son electrones, hay veces que son positivas también, pero como nosotros estamos trabajando en conductores metálicos, ¿ya? Como estamos trabajando en conductores metálicos, entonces los elementos que se van a mover siempre van a ser los electrones. ¿Por qué los electrones? Porque sabemos que los metales tienen tendencia a oxidarse, tienen tendencia a compartir electrones, a perder electrones, a ganar electrones, ¿verdad? Entonces por eso es que los electrones son los más afectados en los conductores metálicos, ¿no? Ahora también, por ejemplo, no siempre es así. Sabemos que el plasma, ¿no? El gas ionizado, posee en su solución tanto electrones como protones, y pues eso hace que no siempre sean electrones, sino también los protones puedan trasladarse. Pero como hablamos de circuitos eléctricos, o vamos a hablar de circuitos eléctricos, los electrones son los más afectados en este caso. Ahora, ¿cuáles son los conductores más usados por el ser humano? Los conductores más usados, ¿no? Son el famoso silicio y el germanio, que estos dos se usan para desarrollar todo lo que es electrónica, tu celular, tu televisión, tu computadora. Usan estos dos compuestos que tienen una baja resistividad, que ya más adelante explicaré qué es, y pues su precio es cómodo, no es tan caro, y tienen una buena conducción, ¿no? Esto es elementos pues y hay en abundancia también, ¿no? Se le llaman, por si acaso, se le llaman a estos dos semiconductores. Ya, semiconductores son los semiconductores más importantes de la naturaleza, porque aquí nace una nueva física, que es la llamada física del estado sólido. Ok, es la llamada física del estado sólido, que se estudia pues
para las carreras de ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones, ¿no? Y es otro tratamiento, ¿no? Porque trata todo acerca de estos electrones, estos elementos, perdón. Pero no vamos a entrar mucho en detalles porque esto no es física del estado sólido, es física 3. Así que vamos a continuar. Bien, entonces nosotros decimos pues que justamente estos dos elementos son los más usados para hacer dispositivos electrónicos, ¿no? Y también decíamos que la física del estado sólido es lo que se encarga del estudio pues de estos dos componentes, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente estos compuestos en su composición, debido a que son semiconductores o metaloides, lo que van a hacer es que dentro de su arquitectura, dentro de su composición, van a tener unas celdas donde nosotros vamos a tener electrones, ¿no? Y digamos, al hacer fluir un campo en estos materiales, un campo eléctrico, estos electrones van a saltar rellenando estos vacíos, ¿no? Entonces, al llenar esos vacíos, pues debido al salto, estos quedarían libres, ¿no? Y eso es a lo que se le conoce como huecos, o también se le dice vacantes. Entonces es por eso que a estos elementos se les van a llamar semiconductores, ¿no? Y estos huecos, pues la carga van a ser positivas, ¿no? Van a ser mayores que cero. Y ahí comienza pues lo que es la teoría del estado sólido, ¿no? La teoría de los semiconductores, que es un tema aparte y bueno, es la introducción pues a los cursos de electrónica, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro curso, que es pues electricidad. Entonces nosotros estábamos hablando acerca del flujo de corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, imagínate tú, por ejemplo, un conductor, otra vez, y dentro de este conductor, pues, tú imagínate que, supongamos, ¿no?, que tienes un campo eléctrico hacia allá, ok, esta es la dirección del campo, y ahora imagínate tú que las partículas que se están moviendo dentro de este conductor son las positivas. Entonces vamos a poner por acá un ejemplo, vamos a poner dos partículas positivas, una más por acá, ya. Todos nosotros sabemos que las partículas positivas siguen la dirección del campo. Entonces estas partículas, su velocidad de deriva de estas partículas, recuerda que ya te expliqué que es la velocidad de deriva, vendría dada de esta forma, ¿no? O sea, en dirección del campo. Entonces ahora imaginemos otro caso. Entonces nosotros vamos a tener el conductor, vamos a ponerlo más acá, vamos a tener el conductor así, pero ahora en este caso nosotros vamos a hacer que las partículas, ¿no?, o las cargas ya no sean positivas sino sean negativas. Vamos a suponer que el campo sigue siendo el mismo, es un campo constante, ¿no? Pero las partículas en este caso vamos a ponerlas o vamos a asumir que son negativas. Entonces la velocidad de deriva o la fuerza, ¿no?, que tienen la misma dirección, en este caso van a ser contrarias a la dirección del campo, ¿verdad? Eso ya se conoce. Entonces van a tener otra dirección, sea velocidad de deriva, velocidad de deriva, velocidad de deriva, en este caso también velocidad de deriva, velocidad de deriva, y esta también sería la velocidad de deriva. Entonces aquí nosotros notamos dos cosas distintas, ¿no? Cuando las partículas son positivas, esto sigue la dirección del campo, y cuando son negativas, ya no lo sigue, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros podemos hacernos una idea de lo que está pasando dentro de los conductores. La corriente en sí se debe al flujo de electrones dentro de un conductor metálico, como lo dije arriba. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de flujo de electrones, estamos hablando de flujo de estos señores. Quiere decir que la corriente, cuando tú le introduzcas un campo dentro del conductor, debe ser, digamos, en sentido inverso al campo.
Pero usualmente nosotros consideramos que la corriente sigue la dirección del campo, ¿no? Cuando en realidad es al revés. ¿Se entiende? Ahorita voy a hacer un esquemita acerca de eso. ¿Por qué? Porque son los electrones los que se van a mover dentro de un conductor metálico. No son las cargas positivas, no son los protones, son los electrones. Entonces, esto de acá, a esto nosotros le vamos a llamar corriente real. ¿Por qué se le dice corriente real? Pues porque son los electrones los que hacen la corriente, no las cargas positivas. Pero se ha acordado pues en la comunidad científica, de los científicos pues que se han dedicado a investigar estos temas, han acordado, ¿no?, que la corriente que se va a tomar es una corriente que sigue la dirección del campo. Entonces, esto de acá nosotros le vamos a llamar lo que es corriente convencional, ¿ok? La corriente convencional es lo que se toma. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál será el sentido de la corriente, no? Entonces, si nosotros tenemos cargas positivas, que es este el caso, la corriente pues debería seguir la dirección de estas cargas positivas, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos cargas negativas, la corriente debería ser de esta manera. ¿Sí o no? Claro, pero lo que sucede es que para no crear conflictos, y tú te vas a dar cuenta más adelante que la carga no importa, se ha tomado como referencia que la corriente siempre va a tener la misma dirección que el campo. Eso ya se ha acordado. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema con eso. Esto es real, pero lo que se usa es esto. ¿Está bien? Para evitar pues tener problemas al momento de resolver los ejercicios y plantear nuevas teorías, ¿no? A las finales esto no importa de mucho, porque vamos a hacer una demostración en la cual pues se concluye que la carga de la partícula, ya sea positiva o negativa, pues no interesa para crear corriente. ¿Ok? Bien, entonces proseguimos con esto, ¿no? Entonces nosotros damos por entendido que si tenemos un conductor, otra vez, ¿no? Tienes un conductor de esta forma y sabemos o asumimos que las partículas que se están moviendo tienen la misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo vamos a definir nosotros la corriente? Nosotros vamos a decir que la corriente es justamente es una cantidad de partículas que están pasando, ¿no?, que están pasando, digamos, perpendicularmente a través de esta área, ¿no? Están pasando a través de esta área, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir que la corriente, pues, que está pasando a través, vamos a llamarle a esta área A, que la corriente que está pasando a través de esta área A fluye, ¿no? Está fluyendo a través de esta área con respecto al tiempo, ¿sí o no? Claro. Entonces, la carga neta que está pasando a través de esta área debería estar dada por Q, ¿no? Q es, la vamos a poner aquí, la carga neta, ¿no? Pero la carga neta sería la carga que se encuentra en su totalidad dentro de todo el conductor, el total. ¿Se entiende? Yo solamente quiero encontrar la carga que está pasando en este instante de acá. Entonces debemos considerar un diferencial de carga. Un diferencial es una infinitésima parte de toda la carga, no es un pedazo muy pequeñito. Como este infinitésimo de carga que está pasando a través de esta área depende del tiempo, entonces vamos a tomar un diferencial de tiempo de esta manera. En términos más entendibles, esto vendría a ser como una variación, ¿ya? Una variación de la carga respecto del tiempo. Claro, porque la carga tiene que variar, ¿verdad? Entonces hablamos de esto. Y esto, señores, es lo que a nosotros, estas diferenciales es lo que a nosotros nos va a producir una intensidad de corriente respecto del tiempo. ¿Ok? Esta es, vamos a ponerlo aquí, a esto de acá nosotros le vamos a llamar definición operacional
de la corriente eléctrica. Eléctrica, ¿no? Claro, porque esto de acá pues me está definiendo a mí cómo es que el diferencial de carga respecto a un diferencial muy pequeño de tiempo va cambiando y eso me va a producir una intensidad de corriente. ¿Está bien? Esa es la definición operacional de corriente eléctrica o la definición de corriente, como quieras llamarle. ¿Ok? Ahora, esto por si acaso no es un vector. La corriente no tiene dirección. ¿Ya? Porque recuerda que hablamos hace un rato que el movimiento era caótico y bueno, no hay una dirección definida. No es una cantidad vectorial. ¿Está bien? Porque la corriente, pues, si bien es cierto, tiene una dirección, ¿ya? Pero en este caso lo que hace la dirección son pues los electrones, ¿no? Que van a aportar la energía, y pues eso no se puede definir como un vector. Podría ser un tensor de cierta manera porque son múltiples direcciones, ¿sí? No puede ser un vector. Eso sí, tienes que tomar un sentido de la corriente y todo eso, pero eso no es un vector, ¿está bien? No es un vector, es una unidad, podría ser escalar o a nivel cuántico un tensor. Bueno, para seguir entonces, saco las dimensiones de la corriente, ¿no? Sabemos que esto es, la carga se mide en coulombs, el tiempo es en segundos, esto sería coulomb entre segundo, y esto, ¿no? En el sistema internacional fue hecho pues por el francés André Ampère, ¿no? En el año 1800 más o menos, pues lo denominó Ampere, ¿no? O amperio, ¿no? Como quieras llamarle. En este caso vamos a llamarle ampere. ¿Está bien? El ampere pues es la unidad básica de la corriente y tiene sus múltiplos y sus submúltiplos que son usados en diversas aplicaciones, ¿no? Bueno, entonces creo que hasta ahí ya estamos entrando a lo que es la corriente, ¿ok? Y vamos a continuar entonces ahora, porque esto sigue. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que es corriente. ¿Qué relación hay entre la corriente? ¿Qué relación hay entre la velocidad de arrastre o velocidad de deriva, ¿no? De arrastre, es lo mismo por si acaso, de arrastre, perdón, y la densidad de corriente. Densidad de... O vamos a ver qué cosa es la densidad de corriente. Ya está. A ver, ¿cómo lo podemos definir? Tomando esto, ¿no? Tomando esto, todos nosotros sabemos que esto de acá, que se está recorriendo, ¿no? Porque esto, recuerda que esto de acá era un pedacito de conductor. Nosotros a esto le podemos llamar diferencial de longitud, ¿sí o no? Claro, esto de acá, o sea, como es un pedacito, nosotros le podríamos llamar variación de la longitud. Pero como es muy pequeño, el concepto lo vamos a extender a diferencial de longitud. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros vamos a decir entonces vamos a decir entonces nosotros que la variación de esa longitud debe estar dada por ¿quién? ¿Quién es la velocidad que recorre esto? La velocidad de deriva, ¿sí o no? O sea, la variación de esa longitud debe ser la velocidad de deriva, que es o la velocidad de arrastre, por el tiempo, pero en este caso, como estamos hablando de una variación de longitud, el tiempo también debe ser variable. ¿Se entiende? Tomamos diferenciales entonces la diferencial de la longitud debe ser la velocidad de deriva, que es constante, por el diferencial del tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a concluir entonces que el volumen de este conductor, ¿no? Porque se supone que aquí debe haber una área L, ¿no? Y esto recuerda que es un área A, no te olvides que esto es un área A. Entonces nosotros vamos a concluir que el volumen del cilindro justamente debe estar dada por el área, ¿ok? Por estos dos elementos,
¿no? O sea, infinitesimalmente, pues el área de este pedacito de volumen, vamos a poner aquí, que ese diferencial de volumen debe estar dada pues por el área por la longitud, o mejor dicho, ese diferencial de volumen debe estar puesto como la diferencial del área por la longitud, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Ya. El área es constante, la longitud no es constante, entonces el diferencial de volumen debe estar dada por el área por el diferencial de longitud. Entonces el diferencial de volumen debe estar dada pues por el área por la velocidad de deriva por el diferencial del tiempo. Ahí tenemos expresado el diferencial de volumen de este cilindro pequeñísimo en función pues del tiempo. ¿Está bien? Ok, entonces nosotros vamos a decir ahora, entonces la carga que está pasando por esto, ¿ok? La carga que está pasando por esto, en total, ¿ok? En total la carga que debe estar pasando por eso debe ser la carga justamente de las partículas, pero eso es carga total, recuerda, debe ser la carga de las partículas. ¿Por quién? Por un n, que ahorita vamos a definir qué cosa es n, que es una constante en este, porque es proporcional, recuerda, es una constante por cuantización de la carga, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, debe ser la carga por la distribución o por una constante por el volumen. ¿Se entiende? Entonces, así se obtiene la carga. ¿Está bien? Pero nosotros no queremos saber el volumen total ni la carga total, sino nosotros queremos analizar lo que está sucediendo en este pedacito. Entonces, vamos a decir que el diferencial de carga debe ser la carga Q por el diferencial de volumen. Reemplazamos. Entonces, el diferencial de carga tiene que estar dado por Q, N, A, velocidad de deriva, diferencial del tiempo. Esta es la forma correcta de expresar la carga. ¿Se entiende? Pasamos a dividir el dt, ¿no? Entonces tenemos acá diferencial de carga es igual respecto del tiempo, es Q, N, A, velocidad de deriva. Cuando tú saques dimensiones a todo esto, vamos a concluir que las dimensiones de la constante es m a la menos 3, o L a la menos 3 en pocas palabras. ¿Cómo se le va a llamar a esta n? A esta n nosotros le vamos a llamar concentración de partículas. Concentración de partículas, en este caso de cargas, ¿no? Esas son las unidades de la concentración. ¿Ok? Ya. Ahora nosotros sabemos que esto, ¿qué es? La corriente, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a decir que la corriente debe ser Q, N, área, velocidad de deriva. Ok, pasamos a dividir el A, entonces vamos a decir que la intensidad entre el área debe ser Q, N, velocidad de deriva, y esto es igual a una nueva unidad llamada densidad de corriente. ¿Está bien? Esto acá es la famosa densidad de corriente. Esta es la definición operacional de la densidad de corriente. Entonces, no olvidarlo. Aquí lo tenemos demostrado. Y eso es lo que pues se usa mucho para hacer lo que es la ley de Ohm, ¿no? Para demostrar la ley de Ohm, la densidad de corriente. Que es esto que tenemos aquí. ¿Está bien? Entonces, ya con esto, nosotros vamos a detener aquí el video y más rato lo continúo. Bueno, aclarando, ¿no? Por si no has entendido bien, tenemos diferenciales, ¿no? Acá tenemos, esto de acá es la carga total, esta es la carga de una partícula y esto es la carga de las, digamos, el número de partículas distribuido en este volumen. ¿Está bien? Y hacemos la respectiva operación y definimos pues la densidad de corriente eléctrica, ¿no? Si tú te das cuenta, no, vamos a copiar la fórmula de nuevo. Densidad debe ser pues el diferencial de la carga respecto del tiempo, y esto debe ser n
Pues por la carga de la partícula, por la velocidad de deriva, por el área, ¿no? Eso es lo que nosotros habíamos concluido, ¿verdad? Pero hace un rato te dije que la corriente siempre va a ser considerada en el mismo sentido que el campo. No hay diferencia en que la partícula sea positiva o la partícula sea negativa. La intensidad y el campo siempre van a tener el mismo sentido. De ser así, vamos a decir entonces que la intensidad, que es esto, debe ser n por el valor absoluto de Q. Recuerda que no interesa la carga. Por la velocidad de deriva, por el área. ¿Está bien? Entonces, si esto es cierto, entonces nosotros también podríamos concluir que la densidad de corriente es la intensidad sobre el área, y esto debe ser n por esto, por la velocidad de deriva, porque no interesa el sentido, recuerda. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir, o vamos a definir ahora esto. N, Q, por la velocidad de deriva. Entonces, esta fórmula que tenemos acá, la estamos deduciendo directamente de esto, ¿verdad? Pero, si tú eres observador, te darás cuenta de que esta fórmula nosotros la podemos expresar de esta manera. O sea, la podemos expresar en modo de vector. Quiere decir que la velocidad, al ser una cantidad vectorial, también podría decirse que la densidad de corriente es una cantidad vectorial también. Entonces, tú dirás ahora, pero hace un rato nosotros teníamos esto. O sea, nosotros teníamos que la intensidad sobre el área es NQ por B sub D en modo vectorial. Y tú dirás, no, pero entonces la intensidad también puede ser vectorial. Pues no, esto no es vectorial. Lo que sucede es que esto, y lo voy a poner aquí, está operado por un vector, ¿ok? Por un vector de este modo. Y a este vector nosotros le vamos a llamar vector unitario de superficie. Vamos a definirlo aquí. Este es vector unitario de superficie. Entonces, es por eso que se dice que esto es vectorial. Por eso es que se dice que la densidad de corriente es una cantidad vectorial también. Correcto. Ok. Entonces, uno se puede preguntar entonces en este punto, ¿cuál es la diferencia que existe entre la densidad de corriente y la intensidad de corriente? Entonces, la intensidad de corriente, ahí, okay, la intensidad de corriente te explica cómo fluyen las cargas en un punto del circuito o en todo el circuito. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente y tenemos esto, la intensidad de corriente es aquella que va a recorrer todo este circuito. No, esto vendría a ser la intensidad de corriente. Este es el conductor, ¿verdad? A lo largo de todo el circuito. ¿Y qué cosa te explicará la densidad de corriente, que es vectorial, por cierto? Bueno, la densidad de corriente lo que te va a explicar es cómo es el vector dirección de la corriente en un punto. O sea, por ejemplo, en este tramo del conductor, aquí, por ejemplo, aquí la corriente es hacia arriba, aquí hacia la derecha, aquí hacia abajo. ¿Se entiende? O sea, lo que te explica el vector de densidad de corriente es esto, cómo fluye la corriente. ¿Se entiende? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia qué dirección va la corriente? ¿Qué está pasando en un punto del circuito? ¿Hacia qué dirección va la corriente? Eso es lo que te explica el vector de densidad de corriente. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia fundamental pues entre los dos. Otro de los casos, por ejemplo, donde podemos encontrar una diferencia fundamental entre la intensidad y la densidad, es el hecho de que cuando tú tienes un cable, un conductor, a la corriente eléctrica
digamos, le da igual cómo sea el conductor, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el conductor pasa por esto, o sea, una reducción de área? Se va a ver afectada, ¿sí o no?, la densidad de corriente. O sea, para este conductor, pues la intensidad aquí es I y la intensidad aquí sigue siendo I. Pero eso no sucede con la densidad de corriente. La densidad de corriente acá puede ser J1, acá puede ser J2. Como sabemos que si el área se reduce, la densidad va a crecer. Entonces podemos concluir de aquí, pues que vamos a poner I1 y I2 también, ¿no? Podemos concluir aquí que I1 es igual a I2 y también podemos concluir que J1 pues debe ser mucho menor que el J2. Podemos concluir eso también en este pequeño conductor, ¿no? ¿Qué más podemos concluir? La intensidad de corriente simplemente es el flujo de cargas que pasan por este pedacito de área en unidad de tiempo. Pero la densidad de corriente no es eso. La densidad de corriente es cuánto de carga está pasando respecto a esta área. Cuánto de carga pasa por aquí respecto a esta área. ¿Se entiende? Es por eso que existe necesidad de crear el vector densidad de corriente, porque este vector puede estar, como te digo, hacia allá, o los electrones pueden estar de vuelta, de repente pueden estar hacia allá, las cargas. Entonces, esa es la diferencia fundamental, aparte de las que ya acabo de explicar, ¿no? Para que se entienda un poquito más, lo estoy haciendo más detallado. Y con eso estaríamos terminando todo lo que es corriente eléctrica, ¿correcto? En los siguientes videos continuaré con lo que es, vamos a ponerlo aquí, resistividad y ley de Ohm. ¿Correcto? Espero que se haya entendido y consultas déjenlo por favor en la parte de abajo, en la caja de comentarios, y con gusto les responderé. Mi nombre es Eric y estoy para servirles. Buenas tardes.